Buenas, profesor, compañeros. Hoy día vamos a exponer sobre las condenas y causas de descarte en carcasas de porcinos. Los integrantes son Carmona Guarote Patricia, Herrera Cuaresmayo Camila y Kevin Sierra, el que les habla. En cuanto a una manera introductiva a este tema, eh, el consumo de carne porcina en nuestro país ha habido en estos últimos años un gran incremento, y justamente por este gran incremento la gente, el consumidor pide una buena carne, una mejor carcasa porcina, y por el cual siempre se quiere o hay unos requerimientos el cual van a tener que pasar para que el consumidor esté totalmente satisfecho, ¿no? Como por ejemplo esté libre de patógenos, sea la del agrado del consumidor y presente unas buenas características el producto, ¿no? En cuanto a la carcasa de origen porcino, debe pasar unos parámetros o debe también medir entre 1.25 a 1.5 pulgadas de diámetro. Eh, un ejemplo sobre esta alta demanda es, por ejemplo, en Brasil. En Brasil, eh, para atender esta demanda que se presentaba del tanto consumo de carne de cerdo, se necesitaba sacrificar animales pesados, entre unos 120 a unos 160 kilogramos, y con una buena calidad de carcasa, es decir, con gran calidad de carne magra y baja deposición de tejido graso. La revisión que mencionaban era eh, que dependiendo del corte, de la zona del corte de la carne, van a ser evaluados y justamente antes de irse al mercado y para el consumo humano. Bueno, como para la carcasa llegue libre de riesgo por un agente o un parásito, eh, y no haya una pérdidas, se debe pasar estos procedimientos para que pueda de una manera más adecuada llegue tanto al sacrificio y en el corte y en el envasado, para hacer que el producto sea aprobado y llegue al mercado. Hay puntos en los que no se debería hacer y que a día de hoy se suele hacer, como por ejemplo el descarte de la carcasa debido a patógenos, y también por el propio porcicultor, sabiendo de que la carne está mala, está infectada, por decir así, aún así manda al mercado, y por esa causa puede sufrir una condena. Entonces, para evitar todos estos problemas, lo que se requiere es revisar minuciosamente todos los productos antes y después de ser sacrificado al, al animal, y también antes de mandárselo al mercado para ser consumidas. En cuanto a la carne de cerdo, la carne de cerdo sabemos que es obtenida por los gorrinos o porcinos machos y hembras ya destetados, eh, cuya edad fluctúa entre los 2 y 6 meses, con un peso máximo de 120 kilogramos. Y se sabe que la carne de cerdo es la de que mayor se consume a nivel mundial. Eh, y también el cerdo es hoy, entre los demás animales, la más eficiente en productores de carne. Como características particulares presenta gran precocidad y prolificidad, corto ciclo reproductivo y gran capacidad de transformadora de nutrientes, y también lo hacen especialmente atractivas como fuente de alimentación. Se deben realizar, ante estas causas que puede hacer que haya un descarte de la carcasa, se deben realizar pasos para una buena inspección para que puedan ser pasadas al mercado, como por ejemplo la inspección ante-mortem y la inspección post-mortem, que se deben realizar mediante un médico veterinario especializado, el cual va a ver eh, antes de ser sacrificados en el matadero y también después de haberlos sacrificado, viendo los diferentes órganos y la calidad del producto que está llegando.
y de ser malo, ser decomisado, ¿no? En cuanto a la inspección ante mortem, se debe realizar en las cuadras durante la descarga de los animales, y se deben separar a los animales eh, según el estado como lleguen al lugar, ya sea necesiten un sacrificio urgente, eh, también las bajas durante el transporte, y aquellos que muestran signos claros de enfermedad deberían ser revisados para ver si tienen algo o una enfermedad, o está infectado por un parásito o bacteria. Y esta inspección es totalmente obligatoria para la autorización del sacrificio. En cuanto a la inspección post-mortem, se debe realizar el aturdimiento mediante CO2, el sangrado, el escaldado, el depilado y el flameado, el eviscerado y el esquinado para presentar la inspección visual. Y en otra plataforma, poner en una bandeja los diferentes órganos como intestinos, estómago, vaso, y un gacho donde cuelga la lengua, tráquea, esófago, pulmones, corazones y etcétera. El inspector es importante que lleve un examen visual muy fino y de las medias canales y las vísceras. Y se desvían y se presentan en dos tipos de decomisos de si el órgano o la carne se encuentra mala. En- Puede ser un decomiso totalmente total, o un decomiso parcial. Bueno, el decomiso total, pues, total, o sea, se eliminan totalmente la carne. Y en cuanto a un decomiso parcial, se cortan las partes que son señaladas por médico veterinario y se redirige a la línea. La inspección debe ser llevada a cabo de forma totalmente sistemática y de manera ordenada, buscando no solo patógenos en el animal, sino los defectos en el proceso del sacrificio, que ya pueden ser el sangrado deficiente, contaminación de bilis o heces. El inspector tiene que tener la capacidad de realizar cualquier corte que le facilite la emisión de un dictamen, y como la inmovilización de un canal y sus despojos hasta el momento. También el inspector se tiene que regir por un criterio de precaución, lo que va a implicar que ante cualquier proceso dudoso se apliquen las medidas más restrictivas. También se le rehace un examen de triquina eh, a todo el canal, y es sometido a un análisis de determinación de triquina, que deben ser confirmadas como aptas para el consumo humano. En este análisis se lleva a cabo mediante digestión artificial en un laboratorio que se encuentra anexo a la plataforma de inspección, que está operada por el propio matadero, y se toma muestra de todos los cerdos sacrificados, y se lleva a cabo la digestión y prepara la muestra para su examen. Pero las muestras deben ser totalmente inspeccionadas por un médico veterinario que se encuentre apto. ¿Qué tal, profesor? Yo soy Patricia Carmona y le voy a hablar sobre los defectos de la calidad de carne en el cerdo. Bueno, en sí los productores de carne en la industria cárnica en los últimos años buscan obtener mediante la selección genética de animales productos con más carne y menos grasa, teniendo como pilar la mejora genética y de las características nutritivas de los productos cárnicos. Sin embargo, estas acciones han dado lugar a la aparición de diferentes defectos en la calidad cárnica. Las deficiencias de la calidad que más preocupan a los procesadores de carne de cerdo son color, la grasa excesiva o la grasa infiltrada, y la capacidad de retención de agua, que son estas las inadecuadas, así como la inconsistencia del peso vivo y la presencia de abscesos y contusiones en los canales de animales, que pueden representar entre el 10% del valor del animal vivo. Los aspectos de calidad más importantes que se observan que son negativos son el músculo PC, que es de mayor importancia económica, y el músculo DFD. Eh, bueno, vamos a empezar hablando sobre la carne pálida, blanda y exudativa, que es el músculo
PS. Bueno, y la condición de PS en cerdos es causada por un estrés severo que se genera en los animales inmediatamente después o antes de su sacrificio. Por ejemplo, al descargar a los animales, al manejarlos, al encerrarlos en los corrales o al inmovilizarlos y aturdirlos. En esas circunstancias, los animales están sujetos a una fuerte ansiedad y miedo por el manejo que se les está proporcionando, ya sea por el que está manipulando ahí o antes de que vayan a llegar. Todo esto resulta de una serie de procesos bioquímicos que se dan en el músculo, en especial la rápida descomposición del glucógeno. La carne entonces se vuelve muy pálida y adquiere una acidez muy pronunciada, valores de pH que son de 5.4 a 5.6 inmediatamente después del sacrificio, y con poco sabor. En este tipo de carnes es difícil de aprovechar y de hecho no la pueden usar los carniceros o los procesadores de carne. En casos extremos se desperdicia. Si se permiten que estos cerdos descansen una hora antes del sacrificio y se les da buen manejo, se reduce el riesgo de que el animal presente pese. Bueno, la carne oscura, firme y seca, que es la carne de FD, esta condición en sí puede presentarse en camales de ganado vacuno, ovino y bueno, y también en porcinos y en pavos. Al poco tiempo de su sacrificio, la carne de canal es más oscura y más seca de lo normal y tiene una textura más firme. El glucógeno muscular se consume durante el transporte y el manejo en el periodo anterior al sacrificio. Por consiguiente, hay poca generación de ácido láctico luego del sacrificio, produciéndose así una carne de FD. Esta carne es de una calidad inferior, ya que el sabor es menos acentuado y su color es oscuro. Son pocos apetecidos y por el consumidor. Tiene una menor vida útil por los niveles de pH anormales, que son altos, entre 6.4 y 6.8. La carne con la condición DFD implica que el canal procedió de un animal estresado, lesionado o enfermo antes de su sacrificio. Y bueno, y aquí tenemos la carne óptima, que es la RFN, calidad de carne que se considera como la ideal. Se trata de una carne roja, firme y normal. Los métodos más usados para clasificar y predecir las diferentes calidades de carne de cerdo son la medición de pH, el color y las pérdidas por goteo. La detección rápida de la calidad de carne es de suma importancia para la industria, ya que permite optimizar las condiciones de procedencia y determinar el destino de la carne o el control de proceso para determinar la calidad del producto. Otro punto que voy a hablar es de los agentes que afectan en sí la carcasa, de las enfermedades que se pueden encontrar en los animales y bueno, y que se detecta usualmente post-mortem en los animales. Uno de ellos es la salmonelosis, como podemos observar. Y bueno, en sí la salmonelosis ha sido considerada una zoonosis de origen alimentario de mayor prevalencia y supone un gran problema a nivel industrial. La contaminación de la carne porcina por salmonela puede producir en cualquier etapa de cadena cárnica, desde las materias primas para la alimentación del animal, la fabricación del pienso, las granjas, la planta de sacrificio, hasta los centros de elaboración de productos cárnicos. La salmonela en sí necesita para su crecimiento una temperatura de 18 a 24 centígrados, no reproduciéndose en sitios refrigerados, por lo que su presencia indica que se ha debido a fallos en la cadena de frío, cuya temperatura óptima debe ser de 3 grados. La contaminación efectiva de las carcasas por bacterias de salmonela no resultaría relevante si su presencia no supiera un peligro real para el consumidor final, que somos nosotros. Pero un ejemplo claro fue que la carne porcina con salmonelosis ha sido responsable de entre un 14 al 19% de los casos de salmonelosis en humanos. Otra enfermedad que se puede encontrar en los animales es la cisticercosis. Esta es una enfermedad parasitaria de cerdos y humanos causada por la Taenia solum, específicamente en la fase larvaria denominada Cysticercus. El hombre es el huésped definitivo e intermediario, mientras que el cerdo es solo un huésped intermediario.
Como se puede observar en la imagen del ciclo biológico, la transmisión es de contacto directo vía fecal-oral. Los huevos andan del hospedero mediante las heces. La cisticercosis se localizan en los tejidos musculares esqueléticos y cardíacos, encontrándose frecuentemente en los músculos maceteros, corazón, lengua, paladar y cerebro. Dado que el hospedero definitivo es el ser humano, es una zoonosis y tiene especial relevancia en países de tercer mundo. Los estudios realizados en la década de los 2000 demuestran que la cisticercosis porcina constituye un serio problema de salud pública, basado en la procedencia de los casos clínicos y los estudios de prevalencia en nuestros grupos, estimando como las zonas más claras y endémicas de toda la sierra, la costa norte y la selva alta. En la salud pública, lo que más se teme es la neurocisticercosis, ya que esta patología no es 100% culpable del cerdo, sino del humano al no tener buenos hábitos de higiene. Puede transmitir la enfermedad. Para evitar casos de cisticercosis en carne de origen porcino, se debe detectar la cisticercosis durante una inspección post-mortem de la carne. Si se detecta cisticercosis en el canal de un cerdo, en múltiples lugares, dicho canal con sus vísceras, al igual que todos los cerdos de su misma explotación de origen, deberán eliminarse, como lo dice el artículo 4.12.6. Otro punto también, que si se detecta cisticercosis solo en forma localizada en el canal de un cerdo, la carne del canal y la de todos los cerdos del mismo en el canal de un cerdo, la carne de este canal y la de los otros canales de la misma explotación también serán eliminados, como lo dice el artículo 4.12.6. La autoridad veterinaria y la autoridad de salud pública deberán llevar a cabo una investigación encaminada a identificar la posible fuente de infección y determinar una intervención. Y bueno, toda carcasa que dé positivo a cisticercosis. Otra enfermedad es la triquinelosis porcina. Esta enfermedad es producida por el parásito Trichinella. Es una enfermedad zoonótica causada por el consumo de carne cruda o mal cocida de animales, fundamentalmente del cerdo, incluyendo a los embutidos, que contienen las larvas enquistadas viables, en especial carne de cerdos faenados a campo sin su respectivo control veterinario. Según el reglamento de tratamiento ya comentado anteriormente, todos los canales son sometidos a análisis y determinación de triquina antes de ser confirmadas como aptas para el consumo humano. El análisis se lleva a cabo mediante digestión artificial en un laboratorio anexo a la plataforma de inspección. En sí, ¿de qué trata esta técnica de digestión artificial? Bueno, es un método directo que permite el aislamiento, visualización y cuantificación de las larvas de triquinela en trozos de músculos o en fiambres crudos elaborados con carne de animales susceptibles de padecer esta enfermedad. La digestión enzimática trata de reproducir in vitro a la digestión estomacal, con el objeto de liberar las larvas de triquina, que pudieran hallarse adentro de los quistes en el tejido muscular muestreado. Bueno, ahora vamos a hablar de la enfermedad de mal rojo. Esta enfermedad es causada por una bacteria. En sí, este patógeno tiene carácter zoonótico y afecta a otras especies como pavos, gallinas, patos, emus, así como ovejas y corderos. Por eso es muy importante su detección, porque a veces las personas tienen no solamente cerdos en crianza, sino también otro tipo de animales, y puede ser que por el cerdo se pueda contagiar su otro ganado. En el cerdo se dan 3 cuadros clínicos, que es el agudo, donde presenta síntomas de infección general y septicemia, áreas difusas de eritema y vesículas petequias y necrosis, como se puede observar en las imágenes, que se ven laceraciones rojizas. En la subaguda, similares a la forma aguda, pero menos severa, las lesiones con aspecto de diamante aparecen a los 2 o 3 días de la infección. Una vez superada la infección, estas marcas pueden llegar a desaparecer. Y bueno, y por último, la crónica suele seguir a los cuadros anteriores y se caracteriza por lesiones proliferativas como la endocarditis y la poliartritis. Y en el dictamen es el decomiso en vida o decomiso total. Se han propuesto mejoras en el diagnóstico ante mortem
Bueno, ahora veremos el Sarcoptes scabiei, que es en este caso sería la variedad suis, que es la sarna. Y en sí, bueno, la sarna sarcóptica está causada por el ácaro Sarcoptes scabiei, como mencioné. Es una enfermedad muy común de distribución mundial y existen dos cuadros clínicos que usualmente se ven en los animales, que es la forma crónica o hiperqueratinizada, que afecta a madres multíparas, y la forma aguda o pruriginosa, que afecta a cerdos en crecimiento. Varios autores han sugerido la relación entre sarna y otras enfermedades como la presencia de abscesos en las extremidades posteriores o la dermatitis exudativa, pero no se presencia datos suficientes para poder corroborar esto. Y bueno, normalmente el dictamen es de aptitud, pero se presenta afectación por muy extensas de queratosis y se practicará o se dará un decomiso total de las carnes. Mi nombre es Camila Herrera y expondré de historial de decomisos en Perú. Quispe en 2010 informa el decomiso de carcasas en el matadero de Yerbateros, donde destaca que el 60% de porcinos de granjas no tecnificadas presentaron parásitos gastrointestinales, donde el 50% correspondía a infecciones por Ascaris en el intestino delgado y el 10% restante correspondía a infestación por Trichuris en el intestino grueso. Por otro lado, APASA en el 2013 presenta reportes entre el año 2005 y 2012 en el departamento de Moquegua, específicamente la región de Hilo, donde se tomó la información del matadero municipal y de las ferias semanales de dicha provincia. En esto se registraron 43.980 animales en total, entre vacunos, ovinos y porcinos. Como resultado se obtuvo que el 3.3% de decomisos provenían de ferias y el 5.6% de matadero municipal, siendo predominante el decomiso de las vísceras de carne de cerdo, al igual que de vaca. Por último, un estudio realizado en el Camal de Conchucos evaluó 308 vísceras, donde se reporta que el decomiso de estas pertenecían principalmente a granjas no tecnificadas que tecnificadas. Continuaré hablando de condenas. Un animal condenado será aquel que en la inspección es considerado como inapropiado en primer momento por haber muerto por cualquier causa que no sea el sacrificio o porque se ha encontrado afectado de alguna enfermedad que requiera que sus carnes sean desechadas. La condena puede ser parcial o total. Como causas de la condena parcial tenemos la pigmentación anormal, tumores, abscesos y heridas supurativas, artritis o poliartritis, metritis y mastitis, pericarditis traumática e infecciosa, neumonía y pleuresía simple y parasitosis focalizadas. Y como causas de condena total tenemos los tumores diseminados, ictericia grave con degeneración parenquimatosa de los órganos, distomatosis e hidatosis. Además, debe ser considerado lo expuesto en el artículo 22 y 36. El artículo 22 indica básicamente que si el animal muere durante el transporte por causas accidentales y no se dispone de un médico veterinario inspector, o el auxiliar de la inspección, el director del matadero podrá disponer de la matanza de emergencia, siendo este el único caso en que no se realice la inspección ante mortem. Y el artículo 36 indica que todo animal faenado fuera de horas de trabajo sin inspección sanitaria y sin autorización de la dirección será decomisado y condenado a excepción de lo dispuesto en el artículo 22. Los animales decomisados serán marcados con un sello que dirá condenado o decomisado. Este sello tiene la forma de un triángulo equilátero y mide aproximadamente 7 centímetros. Para finalizar, presentamos las conclusiones, las cuales son que la inspección debe darse siempre y debe realizarse de manera correcta. De esta manera contaremos con la seguridad que la carne sea óptima para el consumo humano. La inspección de camales es de especial importancia, ya que gracias a esta puede controlarse e incluso erradicarse enfermedades zoonóticas o no, que afectan a las piedras del Perú. Se espera contar con el apoyo de los porcicultores, de modo que si una de las carcasas provenientes de su granja fueran decomisadas, éste haga un control y manejo de la enfermedad en su granja. Y finalmente que las personas que estén a cargo de la inspección de carcasas deben ser detallistas y con experiencia para poder detectar enfermedades no visibles fácilmente. Gracias.